Dios me los bendiga y los guarde. ¿Están bien? ¿Están contentos? ¿Están alegres? ¿Están felices? Pero bueno que estamos aquí en la casa del Señor y vamos a lo que nos toca. Vamos a la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se pasaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visitas en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Tremendo, ¿verdad? Padre Dios del cielo, estamos ante tu presencia y pedimos que nos hables. Habla lo profundo de nuestro corazón, habla lo profundo de nuestro corazón como iglesia, como congregación. Háblanos, Señor, para dejarnos dirigir por ti, para buscar y reflexionar profundamente en lo que tú esperas y quieres de nosotros. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este relato siempre lo miramos y lo resaltamos como la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Incluso hay quienes piensan y lo ven, y tengo que diferir, pero piensan que como que el Espíritu Santo llegó por primera vez ahí. Y no, el Espíritu Santo desde el Génesis ya está, desde antes de que tú y yo estuviéramos, desde antes de la fundación del mundo, el Espíritu Santo es quien se está moviendo sobre la faz de la tierra. Así que el Espíritu Santo de Dios siempre ha estado, siempre estará. Pero aquí se está manifestando de una manera particular con unos propósitos, con unas intenciones. Y esas es las que tenemos que descubrir. Tradicionalmente lo que se ha mirado es que somos llenos del Espíritu y lo vinculamos o lo relacionamos con el hablar en lenguas. Pero aún eso de hablar en lenguas no lo hemos definido muy bien. ¿Ok? Basado en lo que nos dice el texto, pues la gente incluso se ha dicho: tú estás lleno del Espíritu si hablas en lengua. Si no has hablado en lengua, tú nunca has estado lleno del Espíritu. Y eso tenemos que mirar si es lo que realmente enseña la Biblia. Porque yo he conocido en toda mi vida gente muy llena del Espíritu y nunca han hablado ni una sola palabra en lengua. Y he conocido a otros que hablan muchísimos en lengua y nada más con el testigo. Entonces, ¿qué es lo que nos propone? Claro, es que tenemos una costumbre de cuando nos acercamos a los textos bíblicos, no quedarnos en el texto que nos propone la Escritura, sino que empezamos a brincar y a buscar, que no está mal que tú confirmes lo que otros textos dicen para fortalecer el texto que estás estudiando, pero tienes que ser cuidadoso. Pues como dijo una vez en una ocasión un filósofo político aquí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces tenemos que aprender a hacer esa separación. Y cuando usualmente la gente piensa en el don de lengua, inmediatamente se va a 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, cuando Pablo está dando una definición, una aparente definición de lo que es el don de lengua. Pero lo que está dando es una definición parcial de lo que él ha visto en su experiencia que ha podido ocurrir, pero no es la norma. ¿Por qué? Porque él dice: el que habla lengua no habla a los hombres o a los seres humanos, sino que habla misterios con Dios. Así que Pablo está hablando del don de lengua como una experiencia de oración, donde tú llegas a una comunión casi en éxtasis, en un lenguaje que ni el que mismo ora, dice Pablo, entiende, mucho menos los de que están alrededor. Solo Dios, son misterios.
Pero eso es una sola experiencia de lo que es el don de lengua, porque acá estamos viendo otra experiencia diferente. ¿Por qué es diferente? No me crean a mí, miren el texto. Lo primero es que no se relaciona tanto con la definición de Pablo, porque Pablo dice que nadie, ningún ser humano entiende, solamente se hablan misterios con Dios, y aquí nos dice que todo el mundo entendía. Lo particular era que estaban entendiendo en sus idiomas de origen. Así que aquí vemos otra vertiente del don de lengua. Una experiencia donde los discípulos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas, pero lo que están hablando otras gentes que no son discípulos, que no están en la formalidad de la iglesia, los están entendiendo. Así que el fenómeno, según lo describe Pablo, no es lo que está ocurriendo en Hechos, es otro fenómeno. Es un fenómeno más bien de traducción. Es un fenómeno donde la gente está entendiendo. En una ocasión, uno de los pastores del movimiento de la Iglesia de Dios cuenta que él estaba predicando y él predicó en su idioma y toda la audiencia que estaba lo entendió en su idioma. Eso es más o menos lo que está pasando aquí. Y usted dirá, wow, o sea que esto es para qué entonces. Y esa es la buena pregunta. Y ahí es que vamos al punto ya, vamos a seguir sin jodeo. Cuando el Espíritu de Dios está en una iglesia, la iglesia comunica un mensaje que la gente entiende. No es un mensaje complicado, profundo, pero lo profundo no es complicado. A veces la gente piensa que entre más complicado sea lo que me están explicando, que yo casi ni lo entienda, más espiritual y de Dios es. No. Posiblemente lo que te están diciendo es tan y tan complicado porque ni el que lo está diciendo lo entiende. Cuidado. Si alguien habló con profundidad fue nuestro Señor Jesucristo. Pero con qué sencillez y con qué simpleza habló tantos temas profundos. Tanto que cualquiera podía escucharle y entenderle, porque él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios para comunicar buenas nuevas a los cautivos, libertad a los que están presos, para proclamar el año de la voluntad, de la buena voluntad de Dios. Así que nos damos cuenta que la palabra del Señor tiene que llegar en boca de la iglesia llena del Espíritu Santo en una forma en que la gente la entienda, la reciba, la pueda comprender con profundidad y sencillez al mismo tiempo. ¿Usted se da cuenta de lo interesante? Si una iglesia está llena del Espíritu, comunica y es entendida. Comunica y llega. Todos entienden. A veces, yo una vez estaba en una ocasión, en una conferencia, voy a decirle milagrito, no es santo, pero fue bien curioso porque la persona estaba diciendo muchas cosas que no encajaban en ningún lado. Pero es interesante porque yo estuve muy orgulloso de mi gente, de mi iglesia. Porque los hermanitos de mi iglesia se quedaron. Entonces la persona viene y los mira y dice, voy a bajar mi nivel de teología. Y yo, nunca ha habido teología en todo lo que ha dicho, pero va a bajar el nivel de teología. Presumió que éramos tontos y brutos, pero Señor, le reprenda. Usted se da cuenta que la iglesia tiene que asegurarse, enviar un mensaje que sea entendido, que la gente comprenda. Que la gente sea guiada al encuentro con el Señor. No complicada, sino guiada al acercamiento con el Señor. Un mensaje que puedan entender y atesorar en lo profundo del corazón. Un mensaje simple y sencillo, como cuando Jesús miró a Pedro y a los discípulos. Gente que ningún rabino de la época los iba a considerar en nada. Nadie los iba a matricular en ningún curso de Biblia en el tiempo de Jesús. Y Jesús los mira y le da un mensaje simple, sencillo, pero poderoso. Los mira a los ojos y les dice, sígueme. Wow. No tenía que decir nada más.
Ese sígueme, el corazón de Pedro lo interpreta y de los discípulos como hay un espacio para mí donde otros no me lo dan. Hay un espacio para mí en el Señor donde otros me bloquean ese paso. Y Jesús, que tiene toda la autoridad, el espíritu del evangelio, es el que me está llamando y me está invitando. Ese mensaje fue simple y sencillo, como diríamos en nuestro tiempo, directo al grano, por el centro del plato. Y Pedro lo entiende, lo recibe y provoca un cambio y una transformación. Iglesia, tenemos que llenarnos hoy más que nunca del Espíritu Santo de Dios para dar un mensaje que se entienda, que sea congruente con el Dios que servimos, que sea armonioso con el Dios que servimos, no que lo contradiga. A mí me preocupa este tiempo. La iglesia está, yo creo que quien le está marcando la pauta de mensaje a algunas iglesias no es el Espíritu, es la política. Santo, alaba lo que él vive. Mira, el pastor se está poniendo atrevido. Pues mire, yo allá en el movimiento de la iglesia de Dios me paré y puse a mi hermanito a traducirme porque quería asegurarme. Y me dijeron, pero Marco, ¿usted habla inglés? ¿Puede hablar? No, yo quiero hablar en español para hablar de corazón, porque hablo mejor en mi idioma. Y le dije, estamos en tiempo donde tenemos que asegurarnos si queremos ser más políticos que cristianos. Aleluya. ¿Cuándo usted es más político que cristiano? Cuando se divide. Cuando lee la Biblia con los ojos del político y no con lo que dice la Biblia. Cuando sigue las malas costumbres del político y no las que dice, las verdades buenas que dice la Escritura. ¿Usted me está siguiendo? Cuidado, iglesia. Tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios que nos llena de poder para ser testigos eficientes con un mensaje que llegue al profundo del corazón que lo necesita escuchar. La iglesia entonces tiene que llenarse del Espíritu para darse a entender y comprender. No con el mensaje que le quiere o se le ocurre, no con el mensaje que políticos o otras fuentes influencian, sino con el mensaje que viene del mismo Espíritu, que viene a liberar, a dar paz, a dar perdón, compasión y misericordia. Pero no solamente la iglesia da un mensaje que se entienda. El poder del Espíritu Santo también actúa en la iglesia para que la iglesia se llene de un profundo sentido de comprensión. Aprendemos a hablar el lenguaje de los que están alrededor de nosotros. Me encanta. Ellos están hablando y los que los rodean no solamente entienden, se sienten comprendidos. La iglesia, si no está llena, si no está empática. De hecho, en este tiempo hay gente que está definiendo la empatía como demoníaca. Imagínense, lo bueno se llama malo y lo malo bueno. Si algo, pues entonces el más endemoniado fue Jesucristo, porque si alguien fue más empático que él, Jesús decía, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Veía las multitudes y sentía amor y compasión por ellas. Decía, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Jesús tenía una noción clara del sufrimiento, del dolor de la gente, especialmente de los que se marginan, de los que se atropellan, de los que se le quitan derechos, de aquellas personas que la gente los ve por debajo y dice, ese está perdido. Jesús con eso se pasaba y hacía ministerio, lleno de amor, lleno de comprensión. ¡Wow! ¡Qué sensibilidad tenía el maestro! Miraba el corazón del sufrido, entendía lo profundo de su corazón. Hermano, hermana, Dios te entiende en tu dolor. Dios te entiende en tu angustia. Dios te entiende profundamente en tus momentos duros y difíciles. Dios te comprende profundamente.
Pero una vez experimentamos eso, tenemos que aprender a ser una iglesia llena del poder que comprende al que todo el mundo rechaza, al que todo el mundo margina, al que todo el mundo echa hacia un lado. Tenemos que comprenderlo. Hay muchos ejemplos que puedo darle, pero tenemos que aprender el lenguaje de toda esa gente. Mire, usted va a San Juan y usted se encuentra un montón de deambulantes por allí. Si usted se acerca, yo no sé si usted ha tenido conversaciones con deambulantes, yo las tengo, las provoco. Una vez yo estaba en la universidad, cuando eso se llamaba Centro Caribeño, hoy se llama la Carlos Albiz. Y salí de tomar unas clases y cuando estoy parado así en la esquina, se me acerca un deambulante y empieza a hablar conmigo y yo empiezo a hablar con él, yo no tengo extraños. Y él me decía, ¿qué está esperando? La fondita de Jesús. Pues tengo hambre. Y decía, ¿de verdad? Me dice, sí. Porque aquí por lo menos hagas una comida. Lo otro que yo he pensado es hacer un delito y que me metan preso porque allí tengo 3 comidas. Y yo, muchacho, no hagas eso. Quédate mejor, espera la fondita. Y allí hablamos, dimos chistes repetidos. Yo tuve un acompañamiento hasta que me vinieron a buscar. Pero me doy cuenta que mucha gente que está deambulante son pacientes de salud mental. En Nueva York estuvimos una vez, nos fuimos así, de esas aventuras que Calé llamó. Mira, pai, vamos para Nueva York a dar una vuelta el fin de semana. ¿Se quieren? Y pues vámonos, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué me invitan? Allá nos fuimos. Y uno ve la salud mental. En California, yo he tenido la bendición de viajar mucho en los Estados Unidos. Usted ve líneas completas del expreso con campañas de gente deambulante. Usted ve la salud mental comprometida, pero como esos no votan, como esos no tienen tarjeta electoral, como esos no se meten en una agencia del gobierno a exigir su derecho, pues es muy fácil manejarlos, dejarlos así. Había municipios que agarraban los deambulantes y los movían de pueblo y los llevaban allá, los montaban la policía municipal, los montaban en el carro, los llevaba a otro pueblo y los dejaba por allá, mudando los deambulantes en vez de darles respuesta y darles servicio. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia? Usted me está siguiendo lo que les quiero decir. Y eso es salud mental. Yo salí en una ocasión a llevar a una persona, estaba en crisis, necesitaba hospitalización psiquiátrica, salí a las 8 de la mañana a llevarle. A las 9 de la noche la trasladan a otro hospital. Yo terminé a las 3 de la mañana cuando la dejaron hospitalizada. En el primer hospital había un solo médico psiquiatra porque todos los demás estaban en huelga al frente. Así que él está atendiendo todo lo que tiene, más lidiando con la huelga de sus compañeros allí. En el otro hospital había un solo médico psiquiatra que está atendiendo la sala de emergencia y el hospital. Así que cuando él sale, yo, tú sabes, tratando de, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Mire, que tengo este paciente. Sí, doctor, que tengo muchos pacientes aquí ahora, me dice. Y voy al hospital a darle una ronda para vaciar camas, para mover de aquí para allá, para poder entonces admitir gente acá. A mí se me partió el corazón. Yo le dije, doctor, vaya, tranquilo. Esperamos lo que tengamos que esperar. ¿Usted se da cuenta de lo que les quiero decir? Entonces hay mucha gente que está marginada, está tirada, está en el suelo, y la iglesia tiene que llenarse de comprensión y entender sus lenguajes. Porque no se puede parar con un discurso de odio, de rechazo, de excomulgación, de marginación. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a dar un discurso que comprenda, que sane, que levante, que restaure, que dé posibilidades. Para eso somos iglesia. Y usted dirá, ay, pastor bendito, y tantas cosas que yo tengo encima. La mayoría de toda la gente que Dios llamó para usar en este mensaje de esperanza eran gente que necesitaban la esperanza en sus vidas.
Eran gente que necesitaban ser levantados para levantar. Y Dios lo que nos está diciendo hoy como iglesia, te voy a levantar, pero necesito que aprendas a levantar. Él no acaba contigo cuando te levanta. Él te levanta para usarte para levantar a otros. Tenemos que empezar a entender el evangelio así. Un mensaje que la gente lo entienda. Un mensaje donde la iglesia comprende el dolor y el sufrimiento de los que están en el suelo y no los dejan levantarse. Tenemos que aprender el lenguaje de todas esas comunidades en vez de continuar discursos de ataque. Tenemos que aprender a ser sensibles al de salud mental, a los ancianos, a los niños, a las personas con discapacidad, a las comunidades LGBT. Toda esa gente necesita ser comprendida. Y la iglesia tiene un llamado de un mensaje de liberación. Ahorita decía Emanuel, donde está el Espíritu de Dios, que tú decías, Emanuel. Dilo duro que te oigan. ¿Hay qué? Hay libertad. La iglesia, si está en la presencia del Espíritu, no tiene un mensaje que encadena, que condena, que persigue. Es un mensaje que libera, que transforma, que edifica, que da respuesta. Así que el poder del Espíritu está en nuestras vidas como iglesia, para entender, para que la gente nos entienda, para nosotros comprender, pero también para dar respuesta, porque no nos podemos quedar en el ay bendito, ese es el mal nuestro. Ay sí, pastor, es verdad. A veces somos, mira, con todo el mundo muy cruel, bendito. Y hasta ahí llegó. No. El Espíritu Santo de Dios llena a la iglesia, más allá de para hacerse entendida, más allá de para comprender, para tomar acción concreta, con respuestas sólidas, donde otros no las dan o las quitan. Y eso es mensaje profético. Saca libreta y apunta. Porque nos gusta el mensaje profético que nos dice, te dice el Señor. Todo te va a salir bien. Te dice el Señor. Las cosas te van a... Estamos con esa cosa. No. Cuidado. La voz profética es la que confronta. La voz profética es la que incomoda. La voz profética es la que hace que todo un pueblo se junte y diga, no queremos otros reyes que no sea el rey de reyes y señor de señores. Eso es voz profética. La voz profética es la que dice, no se valen las injusticias y no importa contra quién sea. Mire, yo paso así la radio escuchando y cuando no escucho nada bueno en las emisoras cristianas, pues oigo salsa, porque ¿qué voy a hacer? Pero la cambia así, están unos pastores, un panel de pastores y eran adventistas, bien curioso. Porque entonces uno le pregunta al otro, y pastor, ¿y qué hacemos si el Estado, el gobierno dice, un senador dice, vamos a crear un día oficial de adoración que sea los sábados? Y el pastor, otro adventista, le contesta, yo sería el primero que me opongo. Y él dice, pastor, explíquese, porque nosotros guardamos el sábado. Y le dice, me opongo, porque en ese momento puede haber un congresista, un senador, un representante que ponga esa ley. Pero en otro momento, si cambian, ponen otra cosa, y como nosotros lo dejamos que lo hiciera, porque defendía nuestro derecho, pero violaba el derecho de otros. ¿Se fija lo tricky de esto? Y yo siento que la iglesia se ha levantado a defender sus derechos pisando derechos de otros. Y eso no es del Espíritu de Dios. Yo lo lamento. Eso no es del Espíritu de Dios. Una cosa es la vida de iglesia,
Otra cosa es la dinámica en la sociedad. Y como cristiano, si usted es de esta iglesia, aprenda a respetar los que difieren de usted, los que no piensan igual. Si la iglesia no aprende eso, no ha entendido ni estudiar Biblia, porque en la Biblia usted va a encontrar voces diferentes. Y entonces tenemos que aprender a sumarlas y a buscar el mensaje concreto que es donde la palabra de Dios resalta. Usted tiene un Pablo diciendo, por gracia somos salvos, por medio de la fe, y tiene un Santiago que dice, la fe sin obras es muerta, y de golpe eso suena totalmente distinto. ¿Cómo usted empata eso? ¿No será que las dos cosas son valiosas? ¿No será que hay gente que, no, yo soy salvo por gracia, no me toca hacer más nada? Y ahí Santiago dice, va, levántate, ponte para lo tuyo. Usted me está siguiendo, me estoy dando a entender. Necesitamos un mensaje profético hoy, que aliente, que liberte, que dé vida, que tenga compasión con el que sufre, que se pare al lado del que está caído. Si algo hacía nuestro Señor Jesucristo, es que se paraba al lado del que todos atacaban. Como iglesia, si queremos imitarlo, tenemos que aprender a hacer lo mismo. Acoger a aquellas personas que están en sufrimiento. Yo recuerdo cuando la época del SIDA comenzó, el mal manejo que se hizo con toda esa condición. Y desde los púlpitos hablando de juicio y atacando a todas las comunidades, olvídese. Yo recuerdo siempre que la Evangélica Unida, la Iglesia Evangélica Unida en Luquillo tenía un centro que aún les costó con su misma iglesia sostenerlo, porque ellos estaban dándole un lugar a aquellas personas que estaban muriendo de SIDA porque nadie los quería. Y se sabía poco de cómo se contagiaba, y ya usted sabe todo lo que se decía y lo que mal se informaba, porque todo el mundo sabe. Pero esta iglesia se comprometió con esa gente por misericordia y hizo presencia con esa gente que nadie quería en su dolor y angustia, donde están enfrentando la muerte. Pero tenían una iglesia presente que les daba respuesta de paz, de esperanza, de un Dios cercano. Imagínense lo que es enfrentar ese umbral y sentirse lejos de Dios, y hasta incluso, como algunas iglesias decían, castigados por Dios. Hoy, Señor, no podemos con esos mensajes. Eso no viene de Dios. Dios es el Dios, como decía el profeta Ezequiel, no quiero la muerte del que muere, sino que se vuelva a mí. La iglesia tiene que estar llena de esperanza, llena de libertad, llena de amor, llena de justicia, con un mensaje real que dé respuesta práctica, de conexión, de liberación. Si tú y yo lo experimentamos y lo vivimos, lo podemos compartir. Tenemos que hacerlo, mi hermano. Somos iglesia. Hay muchas voces que dicen muchas cosas. Tenga cuidado con todo lo que se dice en las redes. Hay incluso mensajes hasta incongruentes. Te dicen una cosa de odio y por acá te dicen, no, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo digo, ¿para qué entonces? Porque cuidado. Yo hablaba con Merian me comentaba del texto, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y yo le decía, eso es poderoso, no avergonzarnos del Evangelio. Pero más poderoso es que nosotros no seamos una vergüenza para el Evangelio. Que nosotros no demos un mensaje distorsionado fuera del Espíritu. El Espíritu de Dios nos llena de poder para ser sensible, con una comunicación diáfana, efectiva, afectiva, donde seamos entendidos,
como una comunicación diáfana, efectiva y afectiva, donde podamos comprender, con una comunicación diáfana, efectiva y afectiva, donde podamos dar respuestas concretas que vienen de Dios, en un poder real profético de transformación y de vida. Estemos puestos de pie. ¿Cuánto comprendemos? ¿Cuánto nos hacemos realmente entender? ¿O cuántas veces seguimos estilos de vida mundana, de atacar, de odiar, de repudiar? ¿Cuánta real palabra profética damos en momentos donde la gente necesita escuchar de Dios? Yo quiero que ahí donde tú estés pienses esto. A lo mejor de golpe dirá, es que está diciendo este pastor. Si te crea problema el mensaje y no te deja dormir, qué bueno. Voy a orar por ti. Pero estemos en tiempos donde la palabra tiene que incomodarnos, tiene que sacudirnos, tiene que ponernos en real perspectiva. Y tenemos el deber de profundizar en ese mensaje que el Espíritu Santo de Dios quiere que la iglesia proclame. Cantamos, adoramos, y ahí donde estás, pídele al Señor que ese Espíritu te llene para ser entendido, para comprender y para dar respuestas. Adoramos al Señor.